año por 1936, no sé si es la fecha de nacimiento de alguien acá, no. Allá por 1936 salió una película muy famosa que se las recomiendo que puedan mirarla en algún momento. Es una película que retrata muy bien el espíritu humano. ¿Sí? Una película considerada una obra de arte que se llama Tiempos Modernos. Seguramente alguno la sintió nombrar, alguno la vio. Una película dirigida por Chaplin, lo voy a pronunciar así, protagonizada por él, donde en pleno auge de revolución industrial mostraba qué era lo que le pasaba al ser humano, donde lo ponían a ajustar tuercas y a funcionar de manera automatizada, hasta el punto que el tipo salía de la fábrica y veía tuercas por todos lados y ya su cabeza estaba siendo transformada. Y ya él funcionaba como una máquina, ya él donde iba veía máquinas, ¿sí? Su espíritu, su mente, su ser estaba siendo transformado, ¿sí? Porque la premisa era esa, y quizás esté hoy en día. La premisa era que había que ser lo más productivo posible, que no había que perder el tiempo. Le ponían una máquina que le daba de comer para que no perdiera tiempo, porque el tipo tenía que producir. Eso era lo que se vivía en ese momento. Esa película es una tremenda crítica a lo que estaba sucediendo en plena revolución industrial, ¿sí? Y ahora les quiero comentar una palabra muy conocida, ¿sí? Eso era lo que se vivía en esa época. Si hoy quizás nuestra mente no está metida en una máquina, pero sí hay algo que todos lo manejamos, las redes sociales, que llevado al extremo nos indican de cómo tenemos que vivir, ¿sí? Todo el pulso de la sociedad pasa por las redes sociales, ¿sí? Las ventas se hacen por ahí. El estilo de vida se hace por ahí. Todo se hace por las redes sociales. Yo personalmente, hace poquito, cuando las mujeres se fueron a Necochea, les cuento una intimidad, yo me quedé con mi hija y no tengo mucho conocimiento de peinados y cositas de eso. Así que busqué en una red social cómo se peinaba una nena de 4 años y estuve 45 minutos haciéndole trencitas para que le quede medianamente bien. Hasta para eso están las redes sociales, ¿verdad? Llevado al extremo, eso es lo que marca el pulso de nuestra sociedad. Cómo tenés que vivir, cómo se tiene que cocinar, cómo tienen que ser las cosas, pasa por ahí. Y de repente estamos viviendo según lo que dice eso, según lo que marca la red social, ¿sí? Como el protagonista de Tiempos Modernos, salimos del hogar y estamos viendo redes sociales. Por ahí ves a alguna persona y decís, che, te faltan filtros, no salís como en la foto de Facebook. Hay una palabra muy conocida, Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, significa no amoldarse a los valores, modas o corrientes del sistema de este mundo, sino buscar una transformación radical mediante la renovación ¿de qué? De la mente, para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Lo que se tiene que buscar, lo que tenemos que buscar, es que nuestra mente se renueve. ¿Y saben qué? Eso no se ve. Cuando nuestra mente, nuestro espíritu es renovado, eso no es visible, ¿sí? No es visible, eso está oculto. Vos no sabés si una persona, su espíritu fue transformado. Quizás uno ve a una persona impecable y su espíritu está podrido. Por ahí ves una persona no agradable, no sabemos qué estará atravesando, pero su espíritu está siendo transformado. ¿Sí? Pero nos llama acá su palabra a no amoldarnos a lo que hoy es la corriente, sino a que nuestra mente sea transformada, a que sea renovada.
Es re fácil seguir la corriente, es muy difícil ir en contra de la corriente. Y no por hacerme el anarquista, sino es difícil no hacer lo que hace la mayoría. Pero su palabra nos dice que busquemos la renovación y que de esa manera vamos a poder entender cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Vamos hasta ahí? Sí, hoy lo externo es lo que va, lo que vende. Todo es a la vista. Muchas cosas son una fachada. ¿Sí? Y la Biblia habla de algo interno, algo que no es, nadie lo ve. Habla de que mi espíritu sea renovado. Podés tener 20 años y tener un espíritu viejo, o tener 80 y tener un espíritu renovado. ¿Sí? La renovación esa no es visible. No es como que vos, supongamos que yo hubiese venido con un traje verde flúor acá, todos se iban a dar cuenta. Un traje naranja, iban así, hay un cono que está ahí arriba en el escenario. Todos se iban a dar cuenta. ¿Sí? Pero la renovación, eso no se ve. El proceso de renovación no es visible. No está a la vista, no lo podemos palpar, pero sí lo podemos percibir. ¿Sí? Y eso es a lo que hoy quiero hacer hincapié. Hoy quiero hacer énfasis en esto. En que tenemos que llevar nuestra vida a una transformación. ¿Sí? Y en esta parte es que muchas veces vamos a estar solos. ¿Sí? Y hay algo que tenemos que hacer, quizás hoy ha estado de moda, yo voy a hablar en el ámbito iglesia, hay algo que se ha puesto muy de moda que es el sentir. Hacemos las cosas por sentirlo. ¿Sí? Ay, yo vine a la iglesia, lo comenté creo el otro día, vine a la iglesia y me sentí re bien, sentí la presencia de Dios. ¿Otra reunión? No sentí nada. Para mí, Leo no cantó también. No sé, algo pasó ahí, no sentí la presencia. Y estamos evaluando, poniendo en una balanza la manifestación del poder de Dios con lo que nosotros sentimos. ¿Sí? Pero hay un escritor de la Biblia, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, que nos enseña algo. En Filipenses capítulo 4, del versículo 10 al 13, él le agradece a la gente, a la iglesia de Filipos, y le dice, gracias porque se acordaron de ayudarme. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a estar contento, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo, como dice, estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Siguiendo, está el versículo 13, que es el que nos acordamos todos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero hay algo que él dice antes que está buenísimo. Dice, he aprendido. ¿Alguien se levantó hoy a la mañana y se olvidó cómo tenía que caminar? Nadie. Cuando uno aprende algo, cuando alguien te enseña y aprendes, eso no se te olvida más. Pero si hacemos las cosas por sentirlo, un día no nos vamos a sentir bien. Quizás hoy viniste con el espíritu hecho percha. ¿Sí? Quizás no viniste en el mejor de tus días. Pero cuando aprendes que hay que adorar a Dios, cualquiera sea la situación, te puedo asegurar que lo vas a sentir aún en el peor de los estados, aún en la peor de las tormentas, vamos a sentir la paz de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos enseñaron y porque aprendimos. Cuando uno aprende algo, eso se vuelve parte tuya. ¿Sí? Hoy todos almorzaron, seguramente, algo han almorzado. Eso ya no sé, supongamos que comiste, vamos a hablar algo light, supongamos que comiste una ensalada con pan integral. Eso en tu cuerpo ya no es una ensalada y pan integral. Tu cuerpo va a desechar una parte y otra lo va a sintetizar en proteínas para el cuerpo. Eso ya es parte tuya. Ya es parte de tu cuerpo. Cuando vos aprendés algo, eso ya es parte de tu cuerpo.
ya es parte tuya. Cuando uno aprende de que yo tengo que agradecerle a Dios, sí, pero hoy me siento mal. Pero aprendí a agradecerle. Lo voy a hacer en todo momento. Sí, es posible que esté llorando, es posible que esté cansado, es posible que mi corazón haya sido estrujado y pisoteado, es posible que mi confianza haya sido traicionado, es posible que en mi vida haya sufrido pérdidas. Pero cuando aprendo a hacer algo, yo lo hago, ¿sí? Nadie dice, hoy estoy triste, no voy a caminar, no voy a trabajar. Es posible que tu jefe dice, bueno, no vengas más entonces. Fíjense que en esta parte es frío, ¿no? Porque tenemos que hacer las cosas. Muchas veces no tenemos muchas ganas de levantarnos. Y quizás no tengas muchas razones para hacerlo, pero aún así lo haces, aún así te levantás, aún así llegás al final del día y vos decís, no tengo la menor idea de cómo llegué hasta el final del día. ¿Sí? Pero la Biblia nos llama, como dice, a aprender. Dice, en todo y para todo estoy enseñado. Entonces, cada vez que, si viniste a este lugar por primera vez o ya has venido más de una vez, siempre pidámosle a Dios que yo quiero aprender todo lo que se me enseñe. Quiero que mi mente lo asimile. Quiero que mi cuerpo lo pueda reflejar. No quiero vivir por emociones. Tenemos emociones y es hermoso un día sentirte más contento que el otro. ¿Sí? Es re lindo tener emociones. No somos una máquina. Pero hay algo que tenemos que aprender y es que a Dios le tengo que agradecer en todo momento. ¿Sí? No puedo guiarme por lo que siento. Por lo que siento, así va a ser la línea. ¿Sí? Pero cuando yo aprendo algo, cuando a mí me enseñan y yo aprendo algo, eso ya es parte mía, es parte de mi ser. Y voy a venir y voy a dar gracias a Dios en el lugar en el que esté. Mirá, y capaz que hasta le agradecí llorando. Por ahí le decís, gracias Señor por tus bendiciones y no tenés para cargar combustible. Gracias Señor por la vida y por la salud y estás enfermo. Gracias Señor por mi familia y tu familia se está destruyendo. ¿Por qué? Porque aprendo a agradecerle. Aprendo a agradecerle. No es por lo que siento. De todos los que estamos acá, si hoy tendríamos que haber justificado nuestra venida a la iglesia por lo que sentimos, ¿creen que estaríamos todos acá? Es posible que no. Es posible que hoy no estemos todos acá, porque hoy no todos nos levantamos de la misma manera. ¿Sí? Quizás no tenés un hogar el que sea tu refugio. Quizás es un campo de batalla tu casa, pero por alguna razón estás acá. ¿Amén? Y esa es la parte en la que, como les decía, quiero hacer hincapié en el tema de aprender. Y el aprender nadie lo ve. El aprender es algo interno. La renovación es algo interno. ¿Sí? Cuando Dios quiere transformar una vida, empieza primero por el interior. ¿Sí? Empieza primero por el interior. A veces, como nos pasa a algunos, Dios renueva tu interior, pero te deja, como habían dicho una vez, te dejan la cara como testimonio, ¿no? Escuché a alguien decir eso. No, Dios me renovó, sí, ¿y la cara? No, la dejó para testimonio. Hoy quiero contarles una historia de alguien que era el favorito. Y quiero hacer un paréntesis acá porque seguramente ustedes han escuchado más de una vez que siempre bromeamos con Nico. ¿Quién es el favorito de la pastora? ¿Quién es el favorito de la iglesia, verdad? Ya todos saben que soy yo, pero bueno. Hacíamos siempre esa broma a ver quién está con la pastora, quién la ayuda. Es una broma, ¿sí? No es una pelea. Porque una vez alguien preguntó, ¿de verdad se estaban peleando de quién era el favorito? Y no. Es una broma nomás que tenemos. Y para que Nico no se enoje. Por eso. Hay una historia que no les voy a dar los capítulos,
En el libro de Génesis, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 40, se narra la historia de José. José tenía 17 años y tenía 12 hermanos. ¿Sí? El padre de José, Jacob, tenía 3 esposas, Raquel, Bilha y Silpa. Los 12 hermanos eran hijos de Bilha y Silpa. José era hijo de Raquel. Y como lo había tenido cuando Jacob ya era anciano, ¿qué hizo? Era el favorito de la casa. ¿Sí? Y encima le había hecho una túnica de colores. La pastora me tejió alguna vez, pero bueno, no. A Nico no, ¿y ahora? Le había hecho una túnica de colores y era el favorito, y encima era el paparazzi, era el Luis Ventura de la época. Iba, dice que les informaba, dice, era el favorito, cuando los demás trabajaban, él estaba en su casa estudiando con el padre, y después cuando terminaba de estudiar, ¿cuál era su trabajito? Ir a vigilar a sus hermanos e informar a su papá de lo que hacían sus hermanos. Miren, ¿cómo que se llama esto? Eso era José, en ese momento, ¿no? Imagínate vos siendo hermana, vas a decir, no hace nada el tipo, se cree un príncipe y encima buchonea todo lo que hacemos. Encima que los hermanos no eran linda gente, dice, informaba a su padre la mala fama de ellos. Eso era José, era el favorito. Y encima les empieza a contar sueños que tenía. Y le dice, soñé que atábamos espigas de trigo y las de ustedes se inclinaban ante el mío. Y los hermanos ya estaban cerrando la mano. Y después, ¿sabés qué? Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Ya estaban ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Empezaron a trabajar en la cabeza de sus hermanos hasta que uno dice, no, ya está, este lo vamos a matar. ¿Quién te crees vos que sos? 17 años tenía José. ¿Sí? En los últimos años terminó usando ropa especial que le fabricó el padre. Tenía sueños de grandeza. ¿Sí? Pero quiero comentarte que todo eso, el final de la historia, mira, te cuento el final de esta historia. José termina siendo gobernador de Egipto. El faraón lo llama y dice, no hay hombre mejor que José para que esté al lado mío. Y terminó siendo gobernador. Pero ¿qué pasó desde este momento? Uno dice, wow, el buchón, el otro, el favorito. No, Dios tuvo que hacer algo primero en la vida de José. Dios tuvo que formar su carácter, tuvo que transformar su espíritu. ¿Sí? Y acá es donde empieza el proceso. Eso no formó al José que terminaba siendo gobernador de Egipto. Dice la Biblia que los hermanos lo hicieron venir y uno dice lo vamos a matar y otro dice no, vamos a tirarlo en una cisterna, un pozo en el desierto. Cuando lo tiran el pozo estaba seco, entonces dice que quedó ahí y no lo pudieron matar y otro dice no, vamos a venderlo a los mercaderes que vienen por ahí. Lo venden, llega a Egipto, termina siendo esclavo. Cuando ese esclavo le empieza a ir un poquito mejor, lo acusan de violación. Lo meten preso. 2 años después, lo convocan para que sea el gobernador de Egipto. ¿Sí? Pero fíjense lo que pasó. Pasó horas en una cisterna seca, en el medio del desierto. Ponete a pensar, no sé si habrá alguien acá que sienta que está en un pozo. Si hay alguien acá que dice, siento que gente, la vida, me metió en un pozo. José no esperaba que sus propios hermanos lo tiraran a un pozo, pero eso fue lo que pasó. Pero déjame decirte una cosa, hay un pequeño secretito que está ahí. Dice que, estuve averiguando, que las cisternas tenían como una forma de botella, eran muy profundos, se excavaba muchísimo en el suelo hasta llegar al lecho de roca, cuando ya no se podía excavar más. Pero aún así esa cisterna se había secado. ¿Sí?
Cuando ellos creyeron que lo tiraron ahí para matarlo, dice que llegó y cayó y era roca. La Biblia dice que la roca es Cristo. Si sentís que estás en un pozo, en el fondo de un pozo, déjame decirte lo mejor que podrían haber hecho. Porque ellos creyeron que lo tiraron para matar, pero lo tiraron en Cristo. Cuando hay un propósito en tu vida, así estés en el pozo más profundo y más oscuro, te puedo asegurar que ese es el proceso, ese es el trampolín para llegar a lo que Dios tiene para tu vida. ¿Amén? ¿Qué más? 11 años siendo esclavos. 11 años. El esclavo no era dueño de su vida, no era dueño de absolutamente nada. ¿Sí? Acusado de violación. 2 años en la cárcel usando un don que Dios le había dado, que era interpretar sueños. Y ese don lo ayudó a otro para que salgan de la cárcel y él seguía preso. ¿No te hace acordar a alguien eso a veces? Cuando decís, he ayudado gente y ahora que necesito que alguien me tienda la mano, nadie lo hace. Ayudé a gente a que salgan de un pozo y ahora nadie lo hace conmigo. ¿No nos hemos sentido así en algún momento? ¿No nos hemos sentido solo en el fondo de un pozo, ayudando gente? Voy a decir, ¿cuántas veces le ayudé a este? Y ahora que no le estoy diciendo que necesito, pero necesito, ¿no está ninguno de los que ayudé? De esa manera se sentía José. 13 años desde que era el favorito del padre hasta que llegó un momento bisagra ahí que el faraón tuvo un sueño y nadie se lo podía interpretar. Entonces uno de los que había sido compañero de la cárcel de José dice, ay, ¿qué tipo? Me olvidé. ¿Sabés que en la cárcel hubo uno que yo tuve un sueño y me lo interpretó? Y gracias a eso hoy estoy acá. Entonces lo mandan a buscar. José interpreta el sueño del faraón, halla gracia ante los ojos del faraón, y el faraón lo saca de la cárcel y dice, ahora vas a ser gobernador. El faraón, que se creía un dios, nombra a José gobernador, el segundo al mando, la segunda persona más importante del imperio conocido en la tierra, más importante. Lo convoca a José. Y uno dice, wow, nos quedamos con Génesis capítulo 40, cuando José es nombrado gobernador. Pero todo eso se gestó en el silencio. Todo eso se gestó en la soledad. Todo eso se gestó en el dolor. En el fondo de un pozo, en el fondo de una cárcel, Dios estaba trabajando. Nadie lo veía. Si hoy sentís que estás en un pozo, por la razón que sea, tómalo de esta manera. Dios te está preparando para que gobiernes. No sé en qué lugar, no te voy a decir, te voy a profetizar, Dios te dice que vas a ir a tal o cual lugar. Primero tenemos que gobernar nuestra vida. ¿Sí? Si no podemos gobernar nuestra vida, nuestra casa, no podemos gobernar absolutamente nada. Entonces primero Dios nos quiere preparar, renovar nuestro espíritu para que podamos tener dominio sobre nosotros. Dice su palabra que tengamos dominio propio, no demonio propio, dominio propio. Que podamos controlar lo que pasa acá adentro. ¿No han sentido a veces los que manejan autos una irreprensible gana de gritarle a alguien en la calle cuando no te pone la luz de giro? ¿Verdad? Dominio propio. Amén. Dominio propio. Dios nos prepara para que primero gobernemos. No puedo estar soñando, Señor, llévame a predicar, no sé, a otro país. Generalmente en las iglesias se habla de naciones y de viajar y demás, cuando no podemos hablarle a nuestro compañero de trabajo o hablar a alguien acá en el lado nuestro, ¿verdad? Pequeño paréntesis, el día viernes, antes de Pentecostés, nuestro pastor Martín compró unos, y pídale a él después cuando termine la reunión, compró unos
Yo le voy a decir trataditos. Compré unos trataditos que son los fixtures del mundial. Sí, basta, bueno, todo el mundo reparte fixtures. Pero cuando lo abrís, es toda la presentación de la palabra de Jesús, del plan de salvación, su amor, lo que Jesús hizo, hace y quiere hacer por nosotros. Y salimos con los adolescentes a repartirlos por el centro. Imagínense esto. Plena misa ricotera en la plaza del centro cívico y pasamos con los adolescentes repartiendo trataditos. Lo que yo vi ahí, yo creo que a lo que me estoy poniendo viejo y nostálgico me cae lágrima por cualquier cosa. Pero cuando vi a los chicos repartir ahí por toda la Mitre, cuando la gente quedaba súper emocionada porque le decían, y fíjense esto lo hizo uno de los adolescentes, le decía, tengo un regalo para vos. Dice, algo especial. ¿Y saben lo que hizo? Les daba el fixture y cuando lo abrían le habías puesto 2 figuritas del álbum del Mundial. Nadie hace eso porque eso cotiza como criptomoneda hoy en día. Las figuritas del Mundial. No sé qué es más valioso. Pero este muchachito ponía 2 figuritas dentro del fixture, iba y los entregaba. Decía, uy, gracias por la figura. No, está la palabra de Jesús. Y yo cuando vi eso ahí dije, wow, es tremendo. O sea, por ahí nuestra mente vuela con cosas súper grandes y Dios quiere primero transformar nuestro espíritu en lo cotidiano, ¿sí? En lo que tenemos día a día. Y ver eso, a mí me voló el bocho ese día cuando estábamos con los chicos, era tremendo. Hasta chocolate le regalaron a uno de los adolescentes cuando entregaron el fixture. ¿Saben que, volviendo, José para llegar a ser gobernador tuvo que aprender a estar en silencio? Tuvo que aprender a escuchar y recibir órdenes. Cuando él era el que hablaba porque era el favorito del padre, de repente tuvo que aprender a callarse porque ni siquiera era un preso, era un esclavo. El esclavo no era dueño de su vida. Si el amo se le antojaba, un día se levantaba, no lo quiero más, lo mataban. José tuvo que aprender a estar en silencio. Tuvo que aprender a escuchar y recibir órdenes. Una vez escuché a alguien que dijo, tendríamos que tener el espíritu del conejo. Las orejas grandes y la boca chiquita para escuchar más y hablar menos. Está buena. José fue acusado, aunque falsamente, como él lo hacía, fíjense, cuando él acusó a sus hermanos, después llegó un punto que lo acusaron a él también. Tuvo que pasar muchísimas cosas. ¿Saben? La túnica de colores no le abrió ninguna puerta a José. La imagen no abre ni cierra puertas, el carácter sí. La túnica de José terminó rota y sucia, pero su carácter terminó transformado. Dios nos llevó, fíjense esto, Dios nos llevó como gobernador al favorito. Dios llevó como gobernador a un preso. Porque José era un preso. Dios no lo llevó como gobernador cuando estaba con el Padre. Lo llevó cuando era un preso, cuando estaba olvidado. A ese llevó. El preso era José, pero con un espíritu transformado, un carácter formado. ¿Y saben qué? Nadie se enteró de los procesos que vivió José. Porque la formación, lo que Dios quiere hacer en tu vida, es privado. Dios no te va a formar acá. Tenemos 8 reuniones durante el mes, excepto mayo que tuvo como 25 domingos. En un mes normal tenés 4 miércoles, 4 domingos. ¿Sí? Si cada reunión son 8, si cada reunión dura menos 2 horas, son 16 horas. No llegas a un día completo de 31 días que tiene el mes que estamos acá. Dios no te va a transformar acá. Dios lo va a hacer en lo privado. Cuando llegues a tu casa y te acuestes y mires el techo y no encuentres respuestas para nada, ahí es donde Dios está haciendo la transformación. En lo privado, donde nadie te ve. La formación de Dios es en lo secreto. Tu carácter va a ser transformado en secreto, ¿amén? ¿Sabes qué? No estás solo.
Dios está formando tu carácter. Dios necesita muchas veces alejarnos para poder hablar a solas con vos. ¿Sí? No sé si ustedes vieron una escena que sucede muy a menudo acá en la iglesia. Muchas veces se hace fila, pero todos esperan, o muchos esperan para poder hablar con los pastores, con Martín, con Lili. El pastor se quiere ir a comer y quiere que le compren un azaí. Un dato si quieren regalarle. Y todos queremos hablar algo, ¿verdad? Pero en privado. Yo no voy a contar una intimidad de mi casa. Acá, miren hermano, necesito... No. Hablo en lo privado, ¿verdad? Dios quiere tratar con vos y lo va a hacer en lo privado. Es re lindo estar acá. Está buenísimo que podamos disfrutar entre todos de su palabra, de la música, pero la transformación que Dios está haciendo lo va a hacer en lo privado. Cuando pases esa puerta para afuera, ahí es donde está haciendo la transformación Dios. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Eso no lo ve nadie. Eso nadie lo va a ver. José no se despertó después de ser vendido y estaba listo para ser gobernador. 13 años de aprendizaje en todas las áreas de su vida. 13 años llevó. Pero nadie vio esos 13 años. Porque la transformación es en lo privado, es en lo secreto. ¿Sí? No sale en todos los diarios. ¿No? La transformación es en lo privado. ¿Y saben qué? Dios necesita que nuestro espíritu lo busque. Dios necesita que apartarnos de todo el bullicio y tener un encuentro personal con vos. Tener ese encuentro donde tu carácter, tu espíritu empieza a ser transformado. ¿Amén? Saben que lo visible no siempre dice algo. Lo esencial generalmente no es visible. El exterior jamás será transformado si el cambio no es interno primeramente. ¿Sí? Las fachadas son para tapar algo que realmente es. Las fachadas son para eso, no es para otra cosa. Y Dios no le van las fachadas. Fíjense que no dice que José llegó a gobernador con la túnica de colores. Llegó con la ropa de un preso a gobernador. ¿Sí? La formación es en privado. La túnica de colores no lo llevó a lo más alto. De hecho, saben que la túnica de colores terminó rota. Génesis 32, 28. Si lo pueden tener a mano. ¿Sí está ahí? Génesis 32, 28. Para ponerlos en contexto, Jacob se estaba escapando y en un momento queda solo. Y dice que aparece un ángel y empieza a pelear con él. ¿Peleamos alguna vez con Dios nosotros? ¿Verdad? Que a veces queremos ganarle a Dios con argumentos, con un montón de cosas. Dice, y el varón le dijo, dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Su realidad física no cambió, seguía siendo perseguido. El mundo lo conocía como Jacob, pero Dios hizo algo que por ahí pasa un poquitito desapercibido. Dios le cambió el nombre. El nombre de una persona era su esencia, representaba quién era. ¿Sí? El mundo lo conocía como Jacob, pero Dios ya le había dicho, te vas a llamar Israel, porque peleaste con Dios y venciste. Amén. El nombre de Jacob. Y después dice que lo bendice. Por dentro ya era Israel, pero eso no era visible. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Quizás la situación que estás atravesando, quizás sea la misma.
Pero hay algo adentro tuyo que está ardiendo y es que Dios ya comenzó la transformación. Dios ya comenzó la formación de tu carácter. ¿Sí? Pongámonos a pensar qué hubiese pasado si José llegaba con 17 años a ser gobernador, siendo la persona que era. Siendo realistas, ¿estamos preparados para recibir todo lo que creemos que tenemos que recibir? O como dice el dicho, poniendo una mano en el corazón. ¿Creemos que estamos preparados? ¿O sentimos que... No hablo del que eternamente necesitamos ser cambiados, no. Pero Dios necesita formar nuestro carácter. Dios necesita que nuestro carácter sea fuerte, que nuestro espíritu sea firme. ¿Y saben qué? Como les decía, no va a suceder acá. Va a suceder cuando salgas, en ese encuentro personal. No es una oración de 1 hora y que te aprendas la Biblia de memoria. Es el encuentro personal. Así como hablas con algún ser querido tuyo a la mañana, a la tarde. De esa manera Dios quiere que hables con Él. No nos llenemos de palabras que ni siquiera nosotros entendemos. ¿Sí? Francesca, no, ay, Padre mío, dadme una mamadera. Papá. ¿Por qué a veces nosotros lo ponemos a Dios inalcanzable? Él está más cerca de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Pero hay algo en nosotros que tiene que ser cambiado. ¿Sí? Si estás en silencio, si sentís que te echaron a un pozo, me echaron a la roca que es Cristo. Si sentís que fuiste olvidado, Dios te está formando. No sé qué tendrás que gobernar, qué lugar, qué área de tu vida tendrás que gobernar. Pero te puedo asegurar que Dios tiene el control de absolutamente todo. Dios tiene el control de absolutamente todo. Cerrá tus ojos un momento ahora. No dejes que nada ni nadie te distraiga. José pasó horas en un pozo. Pasó 11 años siendo esclavo. Pasó 2 años estando preso. Pero en todo ese tiempo salió un José totalmente diferente. No un José que acusaba, no un José que era un favorito. Salió un José transformado, un José con conocimiento, un José con sabiduría, un José con un carácter firme que cuando vio la oportunidad de vengarse no lo hizo porque su carácter había sido formado, había sido un carácter duro, un carácter que puede soportar tormentas. Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. ¿Sí? El Espíritu Santo no va a transformar el exterior primeramente. El Espíritu Santo primero va a trabajar en nuestro espíritu. Primero adentro, lo que nadie ve. El Espíritu Santo va a obrar primero en esa persona que hoy, a la noche, cuando se acueste en esa cama, cuando llegue al hogar, es la verdadera persona. Ahí quiere tratar Dios. Ahí quiere tratar a esa persona. Pero primero el Espíritu. Primero nuestro espíritu tiene que ser transformado. Dios va a cambiar nuestra esencia. Dios va a cambiar nuestro nombre. Sí, el mundo quizás te conozca como Jacob, el suplantador, el traidor. Pero dice Dios, ahora te van a conocer como Israel, el que pelea junto a Dios y vence. El mundo te conocía como aquel que robaba, pero ahora te va a conocer como aquel que trae multiplicación y bendición a las naciones. El mundo quizás te siga conociendo de una manera, pero el Padre dice, yo cambié tu esencia para que después, en el momento indicado, comiencen a conocerte de una manera distinta. Comiencen a conocerte como aquel que pelea junto a Dios. Amén. Dale un aplauso. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Amén.